cuando tú quieres hacer algo para Dios, siempre vas a encontrar oposición. Esto es bíblico. Cuando tú quieras consagrar tu vida, cuando tú quieras emprender algo para Dios, siempre vas a encontrar oposición. Hermanos, estamos aprendiendo de Nehemías, un hombre que dejó a un lado su comodidad para servir a Dios. Un hombre que tomó el tiempo precioso que tenía para dedicarlo a Dios. Un hombre que fue y tuvo que enfrentar batallas muy fuertes, porque mira cómo dice la palabra. Pero cuando lo oyeron Sanbalat eronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermanos, cuando usted quiere hacer algo para Dios, entiende esto que te voy a decir. Cuando tú quieres hacer algo para Dios, siempre vas a encontrar oposición. Esto es bíblico. Cuando tú quieras consagrar tu vida, cuando tú quieras emprender algo para Dios, siempre vas a encontrar oposición. Usted va a encontrar que cuando Jesús sanó a algún enfermo, enseguida vinieron los fariseos. No, porque el sábado no se puede sanar. Cuando Jesús estaba enseñando, venían entonces a cuestionarlo. Siempre había una oposición diabólica. Cuando usted se dispone a servir a Dios, va a haber oposición. Pero recuerda algo. Mira cómo continúa diciendo Nehemías: en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hermano mío, hermana mía, va a venir opresión, va a venir fuerza diabólica. Dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones del diablo. El diablo es real, el diablo existe, y él va a hacer lo posible para evitar que tú te consagres, para evitar que tú pongas manos a la obra, para evitar que tú des, para evitar que tú seas usado para la gloria del Señor. Él no va a hacer lo posible, pero recuerda, Él no tiene ni parte ni suerte en la obra de Dios. Eres tú el que eres salvo, eres tú el que eres parte de la familia. Tú tienes que pensar por ti. No te dejes engañar por el diablo. Miren, qué bienvenida recibió Nehemías. Yo me imagino que Nehemías venía contento. Yo voy para allá y vamos a construir el enemigo. Estaba con tantos planes en su mente. Y apenas llega, lo primero que se encuentra es la oposición. Lo primero que se encuentra es el enemigo. Y te voy a decir, cuando te dispongas a servir, cuando te dispongas a salir del lugar donde estás, vas a encontrar la oposición diabólica que va a tratar de que tú no pongas manos a la obra. Y van a encontrar incluso dentro, y en unos días vamos a estar viendo, porque aún de dentro vino la oposición cuando se levantó Nehemías. Aún de dentro se levantaron personas que se querían evitar que Nehemías pudiera reconstruir, porque sabía que cuando se reconstruyeran los muros y las puertas, el estatus de Jerusalén iban a cambiar, iban a adquirir respeto, iban a adquirir autoridad, iban a adquirir seguridad. Muchas cosas iban a tener que no la tenían por una simple pared de piedras. Pero era necesario que salieran del lugar donde estaban, pusieran manos a la obra y fueran capaces de enfrentar la oposición. Bueno, dice la palabra claramente. El apóstol Pedro dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Hace unos meses atrás estuvimos predicando una serie de sermones sobre la armadura de Dios, la necesidad de prepararnos, porque el ataque, hermanos, es real. Y usted ahora se dispone: yo voy a dar tanto de ofrenda para el Señor. Enseguida va a venir: no, pero tienes que pagar esto, que si los biles, que si aquello, que si lo otro. Quiere decir, bueno, voy a hacer esto otro para el Señor. Enseguida va a venir la fuerza: no, porque el tiempo, que no sé qué, que trabajo, que esto, lo otro. Siempre van a haber objeciones. Pero hermanos, tenemos que aprender de Nehemías, que fue capaz de decirle al diablo: tú no tienes parte ni suerte en mí, ni en la obra de Dios. Nos vamos a levantar y vamos a edificar. Hace más de 40 años que estamos en esta iglesia, está en este lugar. Jerusalén se pasó 90 años, más de 90 años, sin los muros. Pero la humillación, hermano, no fue para siempre.
Dios levantó, no a un Nehemías, pero junto con Nehemías levantó a un pueblo. Y cuando usted continúa leyendo el libro, usted se va a encontrar que por un grupo se lo dice: nosotros, mi familia y yo, vamos a edificar esta pared. Otro por acá dijo: mi familia y yo, vamos a poner esta puerta. Y entre todos levantaron los muros, reforzaron la ciudad y terminaron todo. Porque todos se tomaron de las manos y pusieron manos a la obra, y Dios le dio la victoria. Recuerden, hermanos, dice la palabra que tenemos que entender en algo: que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, Dios te va a prosperar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la persona que más le interesa que la obra de Dios sea hecha aquí en la tierra? No al pastor, porque el pastor está frente a la congregación y quiere verla crecer. No a los líderes, porque los líderes son... No, hermanos. Es a Dios el que más le interesa. Y Él ha prometido prosperar. Él ha prometido prosperar cuando tú pones mano a la obra. Él ha prometido darte victoria cuando tú te dispones a enfrentar al enemigo. De hecho, hermanos, dice la palabra del Señor, cuando Dios está hablando de los diezmos y las ofrendas, Dios dice: tú quieres ver, pruébame para que tú veas que yo te voy a bendecir. Ese es Dios, hermano. Está bien, está en el Antiguo Testamento, pero es el mismo Dios que ha dicho que cuando nosotros invertimos en su obra, Él nos va a prosperar. Y Dios dice: pruébame para que tú veas. Pruébame. Y yo no creo ahora en el evangelio de la prosperidad, que si tú le das 100, Él te va a dar 200, 300, y es un negocio con Dios. No, pero yo sí creo que Dios te va a bendecir, porque cuando tú inviertes en la obra de Dios, Dios te bendice. Porque Dios no está diciendo a Dios: Dios, tu obra me interesa lo que estás haciendo, me interesa tu familia. Y Dios va a hacer que lo que te quede en el bolsillo se te multiplique y te rinda más que si te hubiera quedado del 100%. Hermanos míos, pongamos manos a la obra. Hermanos míos, hermanas mías, dice la palabra: levantémonos y edifiquémonos. Y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Quiero decirte, hermanos, que delante de nosotros tenemos una batalla fuerte. Estamos soñando con un templo para nosotros. Estamos soñando con tantas cosas. Pero yo creo que cuando el pueblo de Dios pone manos a la obra, aún hasta el diablo lo usa para proveerle a su iglesia. Hay una historia muy bonita que yo conté hace unos días. Una señora que pide oración porque no tenía comida. Tengo hambre. Y era cristiana. Y un espiritista del barrio se enteró de que aquella señora estaba pidiendo y que no tenía comida. Y buscó a dos de sus secuaces y le dice: miren, le dio dinero y dice: compren bastante comida y llévenselo a esa señora para allá. Y cuando ella pregunte quién los manda, dígale que el diablo se los manda. Y aquellas personas fueron contentas y le entregaron la comida a aquella viejita. Y la viejita muy contenta: ay, gracias, gracias. Y fue a guardar las cosas. Y la gente dice: ¿y no vas a preguntar quién lo manda? Y dice: ¿para qué, mijito? Si cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Mis amados hermanos, Nehemías ni el pueblo tenían el dinero para hacerlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios tocó el corazón del tirano que estaba de turno. Tocó el corazón del presidente que estaba en ese momento. Y fue el presidente el que le dio la carta para que construyeran las paredes. Fue el presidente el que le dio una tarjeta de crédito para que fueran y sacaran toda la madera que necesitaran. Fue el presidente el que le dio cartas para que se le abrieran las puertas. Porque cuando Dios manda, hermano, hasta el diablo obedece. No pongamos, tú sabes lo que nos pasa muchas veces, le estamos poniendo límites a Dios. Tú sabes los límites que Dios tiene, los que tú le pones, lo que yo le pongo. Le ponemos límites a Dios. Yo recuerdo cuando antes de convertirme, yo estaba batallando con mi condición espiritual. Y después me enteré, ¿no? Después me convertí, me decía el pastor que la gente no me quería predicar porque decía: este no se va a convertir nunca. La gente no quería hablar, me decía: no, ese no, este es sinvergüenza, era un alcohólico, era cantina en una discoteca, tantas cosas. Yo tenía una apariencia por fuera. Las cosas no son lo que aparentan. Las cosas no son lo que aparentan. Le estamos poniendo límites a Dios. Ay, Señor, no, es que salir de aquí, esto es difícil. Llevamos 40 años aquí, nos vamos a pasar 40 años más.
El Señor reprenda esa idea. En el nombre de Jesús, el Señor los va a sacar de aquí. En el nombre del Señor, Él nos va a dar el lugar que necesitamos. En el nombre del Señor, Él nos va a sacar de este lugar, no solamente física, sino mentalmente, y nos va a llevar a un lugar donde nosotros vamos a predicar la palabra y va a ser de bendición. Pero necesitamos creerlo, y no solo creerlo, sino poner manos a la obra. Dice la palabra del Señor, yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo, que al que cree, al que cree, todo es posible. Dile al hermano, aquí está a tu lado, al que cree todo le es posible. No se te olvide eso, mi hermano. Al que cree todo le es posible. Pero necesitamos poner manos a la obra. Comencé con una historia, Tartarín de Tarascó. Llegó un momento donde estaba él humillado, decía, ¿qué vaya? ¿Ahora qué hago? Tengo que poner manos a la obra, si no voy a quedar mal delante de todo este pueblo. Y tuvo que agarrar un carro, montar todas sus armas y irse para África a cazar un león, porque si no, iba a quedar en vergüenza. Hermanos, dice la palabra del Señor, que Dios nunca va a permitir que seamos avergonzados. El que en Él confía, dice la palabra, no será avergonzado. Hermanos, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible.